El señor Soros lo que está realizando en Colombia es una especie de neocolonialismo. Él está pasando por encima de los derechos políticos, de los derechos ciudadanos, de la democracia, del poder popular. Me pareció realmente propio de una suerte de paganismo jurídico, ¿no? Esto de darle derechos a los ríos y a las montañas. Y no deja de ser gracioso que venga de una mujer cuya familia es dueña de minas en el Valle del Cauca, minas artesanales con mano de obra explotada, por cierto, y envueltas de muchísimas polémicas, ¿no? Es que es minería artesanal, pero minería artesanal o ancestral ilegal, porque algunas de estas prácticas de minería, acorde con parámetros ambientales, pues no destruyen ni generan, por ejemplo, que hoy haya personas con mutaciones en Colombia producto del mercurio, por ejemplo, que ha entrado en sus cuerpos de manera constante. La principal exportación de Colombia era el petróleo, corrígeme si me equivoco. Y este tipo lo está por liquidar si es que no lo ha liquidado ya. ¿Cómo puede explicar eso? O sea, ¿cómo puede vender eso alguien que prometía crecimiento económico con inclusión? Porque lo único que va a generar es un empobrecimiento brutal. Incluso cuando explota este escándalo, que seguramente hablaremos de él más adelante, Benedetti de alguna manera lo amenaza, porque en los audios Benedetti da a entender que él sabe mucho de Petro. Claro, yo te digo por qué Benedetti sabe mucho de Petro, porque es que Benedetti se encargaba del sitio, del hotel donde siempre iba a estar Petro, y Benedetti era el que le cuidaba todas las salidas oscuras a Gustavo Petro, que Benedetti tiene en su poder un video íntimo del señor Gustavo Petro, y hasta ahí no sabemos, repito, si serán niños o niñas. Suscríbete a nuestro canal cliqueando en el botón rojo y en la campanita de activar todas las notificaciones para no perderte ninguno de nuestros programas e investigaciones exclusivas. Muy buenas tardes, amigos. Hoy les traigo una entrevista que tenía ganas de hacer hace ya un tiempo. Se trata de un conocido de la casa, porque es el abogado y analista político colombiano Alejandro Bermeo. Muchos recordarán que ya nos hemos visto varias veces con Alejandro. Yo en su día lo entrevisté aquí por la censura que sufrió en su portal Mises Report, donde me había entrevistado y publicaba varios artículos y reportajes incómodos para la progresía. Luego él me convocó en más de una oportunidad a su canal de YouTube y en este momento se ha convertido en una voz absolutamente fundamental para quienes quieren conocer la verdad de lo que ocurre en el caótico régimen socialista de Gustavo Petro en Colombia. Colombia fue uno de los últimos países en caer en las garras del socialismo. En América del Sur hoy solo resiste Paraguay. Algunos dirán Uruguay, pero lo cierto es que Uruguay es un modelo socialdemócrata con un gobierno socialdemócrata ligeramente más moderado que los anteriores. Y cuando cayó Colombia, yo lo advertí a mediados del año pasado, cuando saqué mis documentales sobre Francia, Márquez y Petro, que obtuvieron entre los tres prácticamente 1 millón de espectadores. Cuando cayó Colombia, sucedió un antes y un después continental. Y Petro condensa y resume la evolución de la izquierda latinoamericana en su persona, de guerrillero terrorista a ícono de las élites globales, que hoy se pasea por Europa mientras su propio país arde y su coalición también. Me refiero a, él llama Colombia humana, yo le diría Colombia inhumana y el fiasco histórico. Así que por todas estas razones quiero invitar a Alejandro a contarnos, como solo él puede, pormenorizadamente, los detalles de esta trama de realismo mágico latinoamericano que son los 10 meses de gobierno de Petro, que creo que ha batido todos los récords negativos posibles de nuestro continente. Bienvenido, Alejandro, muchas gracias por aceptar mi invitación y desde ya recomendado tu canal de YouTube para todos los que quieran estar al tanto de lo que pasa en Colombia. A ti, Nicolás, un gran saludo, fuerte abrazo, muchísimas gracias por invitarme a tu canal, y un gran saludo para toda tu audiencia, y por supuesto, pues de mi parte, aquellos que me siguen, vayan y sigan también este gran canal que informa sobre los temas de geopolítica y de todas estas agendas que, pasando por encima de la democracia, se quieren imponer a todas nuestras naciones. Alejandro, un dato que puede parecer quitado de la galera, pero lo acabo de ver hace un rato. Escuché a Francia Márquez decir que en Colombia
ya las montañas y las selvas serán sujetos de derecho. ¿Es esto cierto? Bueno, ya tenemos algunos ríos de Colombia, digamos, que poseen derechos fundamentales, pero a la larga, mucho de la izquierda en Colombia y del progresismo no pasa más allá del relato. Lo que buscan es simplemente el show mediático, el titular de prensa, decir que luchan por esto, que luchan por lo otro, pero todo el discurso que tienen pues cae por la realidad. Un Gustavo Petro, tú ya lo mencionabas, que habla de el tema climático y de las emisiones de CO2, pero ya lleva más o menos 10 viajes internacionales y en este momento está en Francia y ha visitado más Francia y Alemania y la dictadura cubana y venezolana que los propios lugares de la Colombia profunda, de la Colombia de la periferia, de lo que ellos llaman la Colombia de los nadies, pues ellos llegaron al poder y se olvidaron de estas personas y no han ido, por ejemplo, a lugares donde hay niños que mueren de hambre, La Guajira, San José del Guaviare, el Chocó, no tienen acceso al agua, servicios públicos, etcétera. Entonces el discurso se les cae por su propio peso. Nada más Francia Márquez hablando dizque, de temas climáticos cuando ella mantiene todo el tiempo en aviones y helicópteros de la Fuerza Aérea Colombiana y cuando le han preguntado sobre esto, además, porque es que ella tiene una casa para establecerse estos años, que es el Palacio de Nariño. Y ha dicho, no, yo no quiero estar allá, quiero estar en mi casa, en este sector lujoso, entonces le toca movilizarse todo el tiempo en helicóptero emitiendo toneladas de CO2 y por supuesto con todo ese dinero, porque ya nada más en estos meses se ha gastado más de 3.000 millones de pesos solo en esto, o sea, paseándose de su casa en helicóptero a los lugares donde tiene que ir, regresándose y así fin de semana, 2, 3, 4 viajes que cuestan, por supuesto, millones y millones que podrían ser destinados para la educación, para la salud y para los nadies que ella dice representar. Entonces, por un lado dicen una cosa, pero por el otro lo que ellos hacen, pues evidencia que su discurso no tiene cómo sostenerse, ¿no? Ellos quieren lo ancho para ellos y lo angosto para los demás. Me pareció realmente propio de una suerte de paganismo jurídico, ¿no? Esto de darle derechos a los ríos y a las montañas. Y no deja de ser gracioso que venga de una mujer cuya familia es dueña de minas en el Valle del Cauca, minas artesanales con mano de obra explotada, por cierto, y envueltas de muchísimas polémicas, ¿no? No ha vuelto a su zona natal, Francia, donde se había hecho originalmente famosa por ser la voz de los postergados, de los excluidos, pero no ha regresado, ¿verdad? No ha regresado, pero además quiero resaltar lo que tú mencionas, porque más allá de tu investigación, además muy sustentada con información del diario El Expediente, que ha sido uno de los principales revelando escándalos de este gobierno, es que es minería artesanal, pero minería artesanal o ancestral ilegal, ilegal, porque algunas de estas prácticas de minería, acorde con parámetros ambientales, pues no destruyen ni generan, por ejemplo, que hoy haya personas con mutaciones en Colombia producto del mercurio, por ejemplo, que ha entrado en sus cuerpos de manera constante. Entonces, es curioso porque realmente el discurso en contra de las grandes empresas mineras por parte de Francia Márquez, de la ministra de Minas y Energía, la filósofa ministra de Minas y Energía, es un discurso simplemente para ellos sacar a las empresas legales que cumplen con protocolos para ellos seguir explotando con su minería ilegal, artesanal, que sí contamina y destruye, porque como tú lo documentaste, desde Mateo Mina, su abuelo, y mucho tiempo atrás, ellos han sido propietarios de minas de oro que han conseguido a sangre y a punta de armas, desplazando colombianos, desplazando indígenas, pero eso no se cuenta y como tú sabes y muchos, Francia Márquez pues ha sido un producto fabricado un poco desde la progresía también de los Estados Unidos, las relaciones que ella tiene con el feminismo radical afro de los Estados Unidos y pensadoras del feminismo radicales que incluso han estado en prisión por actos terroristas, pues Francia Márquez es un producto, es fabricado
y un poco para generar esta idea, como lo hizo Biden y Kamala, un poco Petro, Francia Márquez, pero creo que todo esto se ha ido cayendo por su propio peso. Hoy Francia Márquez tiene una desaprobación que, como han dicho los propios colombianos, no la levanta ni con el helicóptero. O sea, Francia Márquez ya está por el piso, no ha hecho nada por los colombianos, no ha hecho nada por la Colombia de la periferia, no hizo nada por la Colombia profunda, todo lo contrario, se llevó a su novio de paseo al África, el señor Yerney Okoro. No era diplomático, no era activista, no tenía nada que ver y se lo llevó al safari del África, donde Francia Márquez tuvo la gran idea de realizar un acuerdo comercial con, si no me equivoco, Etiopía, para que los colombianos aprendan a hablar suajili y allá aprendan a hablar castellano. Eso es un poco de la burla y la farsa de toda esta gente. Aprendió de Cristina Kirchner y su expedición cual David Livingstone a Angola, que fue la pionera en estos espectáculos, ¿no? Que le llevaban mate para darle a los elefantes. Oye, Alejandro, y ahora que quedó confirmado de manera ya definitiva, yo tuve la oportunidad de hablar con varios colombianos que padecieron en carne propia a las mafias de los Márquez Mina, de la familia de Francia Márquez allí en la región, pero yo comentaba cómo se le acercó Juanita León, que no era necesariamente cercana a Petro de la revista Silla Vacía, pero sí que está totalmente subvencionada por los Soros, e inventó el producto de marketing Francia Márquez para exponerlo en las vidrieras internacionales. Luego viene el premio medioambiental Goldman, etc. Bueno, ahora Francia Márquez agradece abiertamente los fondos de la Open Society de Soros. O sea, no es terreno ni de conspiración ni de especulación, no es una hipótesis, es un hecho comprobado. Literalmente están los Soros financiando ese gobierno. Y bueno, por supuesto también Alex, el sucesor, el heredero, el hijo menor de George, el actual comandante de la Open Society, que se ha reunido personalmente con Petro hace algunos meses, ¿no? Yo te añadiría, porque en Colombia sí que esto es gravísimo y preocupante, y es tan importante que siempre hay que mencionarlo. El señor Soros lo que está realizando en Colombia es una especie de neocolonialismo. Él está pasando por encima de los derechos políticos, de los derechos ciudadanos, de la democracia, del poder popular, a través de la financiación de medios de comunicación y ONGs. En el caso de Colombia, La Silla Vacía, que además es chequeador de noticias en Facebook, o sea, La Silla Vacía, además de que tiene una tendencia progre de izquierda y es financiada por Soros, tiene el contrato con Facebook para calificar tu contenido como mixto, como falso, como parcialmente falso, titular engañoso. Todo esto pues te censura, te quita alcance, te vuelve invisible en redes sociales. Y es además, lo que te pasó a ti con Mises Report. que es lo que en algún momento, claro, de hecho te lo debo decir, ya Facebook, por suerte, lo he dicho, me independicé de Facebook y aún así publico de vez en cuando, pero obviamente las sanciones todavía están. Pero no solo La Silla Vacía, también Colombia Check ha sido financiada por este señor y también es chequeador de noticias en Facebook. Hay que sumar a esto la ONG Causa Justa, Nicolás. Esta ONG es la que pone la demanda que el año pasado, perdón, dio como resultado la legalización del aborto hasta el segundo trimestre, que es la política más laxa de toda América Latina y el Caribe, es decir, 6 meses sin ningún tipo de restricción, pero además, los siguientes 3 meses aplican las 3 causales ya conocidas. Entonces, es uno de los países con la política más radical en esta materia y repito, una ONG que cuando lograron esto fue felicitada por George Soros y todo esto pues está plenamente documentado. Tenemos Es ONG... virtualmente como sacar al niño del vientre y pegarle un tiro a los efectos prácticos, ya 6 meses, 3 meses más, o sea, es bizarro, claro, es completamente... Estamos hablando, por supuesto, 20, 21 semanas, o sea, estamos hablando de que en esa época ya hay muchísimos casos de niños que su vida es viable por fuera Claro del que sí, vientre los hay materno. vecinos. Así que no hay ninguna protección ni un equilibrio entre los derechos de autonomía de la mujer
y los derechos del nasciturus. Realmente esta relación se rompió, no hay un equilibrio y lo dejaron prácticamente inerme, sin ningún tipo de protección legal. Hay otras organizaciones como de justicia que también se dedican al litigio estratégico y van manipulando las leyes de Colombia, así como lo hicieron con esta organización Causa Justa. Y una última por mencionar, la ONG Temblores. La ONG Temblores de Colombia, como el mismo nombre lo indica y como ellos lo ponen en su descripción de nosotros, en la propia página y su sitio web, pues el objetivo de ellos es desestabilizar las estructuras de poder, de opresión, etcétera, y lo que hacen es hacen temblar a las instituciones. También fueron financiadas por la Open Society y ellos tienen el objetivo de acabar con el SMAT, que es nuestro escuadrón móvil antidisturbio, esa policía que se encarga de controlar a todo el terrorismo urbano y que ahora en el gobierno Petro le han cambiado el nombre y se llama Unidad de Diálogo, esto y lo otro, pero realmente les cambió el nombre y el color del uniforme porque la función al final tiene que ser la misma. Un país sin un escuadrón antidisturbios pues no tiene cómo sobrevivir y esto pues ha sido un ejemplo más de una promesa incumplida de Gustavo Petro. Tú recién me decías cómo era la paz de Petro. Es lamentablemente, Paz. sí, lo que Gustavo Petro ha llamado su proyecto de paz total para lograr la paz en toda Colombia y realizar acuerdos con todos los grupos criminales del país, FARC, ELN, Clan del Golfo, BACRIN, pero entonces ahorita son nuevas FARC, y si negocian con el ELN, entonces después va a tocar negociar con ELN 2.0, disidencias del ELN, y la conclusión es evidente para toda Colombia, y tú ya lo mostrabas, la única paz con el gobierno Petro ha sido paz, 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 pero no hay más. Récords tenemos de líderes sociales y ambientales asesinados en el gobierno de la vida, en el gobierno del cambio. Entonces, esto es inaudito, pero repito, siempre la realidad termina venciendo los relatos y los discursos mentirosos de esta gente. Será tal vez la paz de los cementerios, ¿no? Si logramos que una serie de actividades de la sociedad colombiana que hoy se consideran crimen, no se consideren crimen más adelante, pues habrá, por definición, menos crimen en Colombia. Los únicos que sí viven en paz, Nicolás, te lo digo, son el ELN, las FARC, ahora patrullan, ahora se toman escuelas, ahora ellos carnetizan a los colombianos. Tú necesitas un carnet de ellos para movilizarte por Colombia. Ya cobran impuestos, ya son tan descarados que ya no le llaman ni extorsión, ni le llaman secuestro, no, son retenciones para su financiamiento, son impuestos, ya no son vacunas, son impuestos, y así, repito, en este gobierno los únicos que han vivido sabroso, además de Petro y su familia y sus amigos cercanos, pues son los grupos delincuenciales. Lamentablemente, el colombiano de bien se encuentra desprotegido, inerme y una fuerza pública maniatada, debilitada y desmotivada, porque realmente si cumplen con su función, no van a tener apoyo jurídico, no van a tener apoyo de ningún tipo por parte de la institucionalidad. Y ya una última noticia. La semana pasada, las FARC inauguró un puente. Entonces, esto repito, y Nicolás que este tema lo tiene tan claro, y es el origen del Estado como crimen organizado. Pues fíjate que ahora las FARC construyeron puentes y obligaron a los sacerdotes del pueblo a que le dieran la bendición al puente. El puente además no lo hizo las FARC, obligaron a las personas del pueblo a que construyeran el puente porque dicen, no, esta zona está abandonada, entonces ahora yo me apropio de esto, pero pues usted sabe que las FARC, como cualquier señor de la guerra, pues le va a cobrar una cuota, se le va a llevar a sus hijos, va a abusar de sus hijos, repito, como si acá en Colombia estuviéramos, quién sabe hace cuántos años de historia atrás. Estamos hablando de carniceros que desde fines de los 50 se han cargado decenas de miles de civiles inocentes desarmados, han realizado cientos, tú me corregirás, tal vez miles, pero seguramente cientos de secuestros extorsivos, que han utilizado a niños para que lleven bombas y exploten por los aires, para atentar contra comisarías.
Estamos hablando de lo peor, de lo peor, de lo peor. Mira, te quiero hacer una pregunta, Alejandro. Yo recientemente entrevisté a una buena amiga mía, Guadalupe Correa, profesora de la Universidad de Georgetown, y conversamos sobre la Internacional Progresista, ¿no? Esta red tan presente, nace en Estados Unidos con Bernie Sanders, está fuertemente triangulada desde España con Podemos y personajes por el estilo, pero se ramifica en toda la América Latina actual, ¿no? Gente del gobierno de López Obrador, gente de lo más rancio del feminismo radical y de la progresía del gobierno de Alberto Fernández y Cristina Kirchner, gobierno de Boric, por supuesto, el de Lula. Hace poco sacan un comunicado para solidarizarse con el único presidente que es formalmente miembro en América Latina, que es Gustavo Petro. Rafael Correa, Baltasar Garzón, muchos mafiosos que describimos en el programa con Guadalupe, recomendado para quien no lo haya visto todavía, sacaron su comunicado para solidarizarse con Petro. Entre otras cosas mencionaban cómo es quien más comprometido está con el modelo de, como digo yo, subdesarrollo insostenible. La principal exportación de Colombia era el petróleo, corrígeme si me equivoco. Y este tipo lo está por liquidar si es que no lo ha liquidado ya. ¿Cómo puede explicar eso? O sea, ¿cómo puede vender eso alguien que prometía crecimiento económico con inclusión? Porque lo único que va a generar es un empobrecimiento brutal. Colombia, antes de que él llegue al poder, me consta, era el país con el salario en dólares más alto de toda América Latina. Ahora, Ahora, ¿qué va a pasar si cercenan las exportaciones y si, como tú señalaste desde los primeros días de gobierno, ya ha subido los impuestos, se ha disparado la inflación? ¿Cuál es hoy el panorama económico de los colombianos? ¿Cómo vive hoy el trabajador colombiano que ilusamente votó a Petro creyendo que iba a mejorar su situación? Pues ellos ya lo han dicho, ellos han hablado de que su objetivo es el de crecimiento. Estamos hablando de unos extremistas del tema climático, son unos catastrofistas y ellos tienen una visión muy mesiánica en la cual que Colombia se encargue de extraer y de explorar nuevos recursos mineroenergéticos es malo, pero sí es bueno comprarlos a Nicolás Maduro. De por sí el discurso ya se comienza a caer porque no se entiende cuál es la lógica de que está muy mal que Colombia siga creciendo, siga investigando, siga extrayendo recursos mineroenergéticos, pero no está mal comprárselos a Nicolás Maduro. Esto ya nos va indicando que realmente hay un interés por parte del gobierno de Gustavo Petro, y ya vamos a decir por qué, de satisfacer y de mejorar las finanzas de la dictadura venezolana, so pena, por supuesto, de la destrucción de Colombia, ¿no? Esto se debe a que, según, y esto también lo ha documentado el expediente, Armando Benedetti, la mano derecha de Petro, ex embajador en Venezuela, al parecer recibiría 15.000 millones de pesos a través del clan Torres, y el clan Torres lo recibiría de la dictadura de Nicolás Maduro, todo este dinero para la campaña, específicamente en la costa, y es en la costa donde de manera extraña Gustavo Petro en segunda vuelta va a sacar 2 millones de votos, y podríamos decir que prácticamente es desde esta zona del país que le imponen presidente al resto de Colombia. Esto no tiene ninguna lógica económica, esto además no tiene ningún impacto a nivel ambiental. Debo decirte que las emisiones de CO2 de Colombia representan apenas, si se ha dicho, un 0.22 o un 0.3 o 4% de las emisiones globales. Esto quiere decir que realmente Colombia no contamina absolutamente nada. Es más, Colombia tiene una de las matrices energéticas más limpias del mundo. La energía de Colombia en su mayoría proviene de las hidroeléctricas. Colombia no es un emisor de CO2, y en todo caso entonces hay que aclararlo. Si Colombia dejara de emitir, el impacto sería cero, porque los grandes emisores, por supuesto, pues son China, Estados Unidos, Rusia, y Colombia, de todas maneras, si lo deja de emitir, pues tranquilo que otro lo va a emitir. Si Colombia deja de explorar y de exportar recursos mineroenergéticos, tranquilo que habrá otro país que va a satisfacer
esa demanda mundial, que además se ha establecido que para el pico nada más falta tipo año 2040 o mucho más. Entonces, por supuesto, hay que pensar en una transición, seguramente, pero no puede ser un tiro al pie ni creer que Colombia tiene tal impacto global o que las potencias mundiales van a seguir el ejemplo de Colombia y entonces todos se van a dar un tiro al pie, no. Por eso es que Petro, hay que decirlo, es un títere de la agenda global. A Petro le han dado la orden del decrecimiento, Petro sigue la orden, Colombia se empobrece, Colombia muy pronto, siguiendo este paso, deberá importar gas venezolano, la factura del gas llegará multiplicada por 3. La mayoría de los recursos que se destinan a las políticas sociales, o sea, los petrodólares que llegaban a Colombia, pues ya no llegarán si Colombia decide no seguir extrayendo, exportando, explorando para encontrar más de estos recursos. Y esto pues conllevaría, repito, a un aumento del precio del dólar. Tenemos reservas para apenas 7 años. Si no estamos encontrando durante estos años, pues llegaremos a esos 7 años después y no habrá nada que hacer, y eso implica no habrá plata ni siquiera para las políticas sociales, porque de allí vienen, como tú lo mencionabas, los rubros más grandes de la nación provienen del sector energético. Todo esto me recuerda cuando hice la investigación de Francia y cómo su padre y muchos de ellos atentaban contra la represa La Salvajina, porque consideraban que ese progreso, la construcción de esa represa, corrígeme si me equivoco, Río Cauca, ¿no? Debe ser seguramente, ahí en el sur. Suárez, sí, Suárez, Cauca, por ahí. Suárez Cauca, ahí está. Iba a darle trabajo a muchas personas, permitir que ya se estaba permitiendo que se instalen comercios para abastecer a los obreros, a los ingenieros y tal, y esto suponía una amenaza a su régimen tribal, feudal, caciquista, Así es. de esclavitud. Bueno, ahora gobierna esta idea. Gobierna la idea de que el atraso es la mejor estrategia para mantener el poder absoluto sobre los pobres. Públicamente lo han dicho, el objetivo es que Colombia debe decrecer. ¿Y decrecer qué significa? Carbón, leña, decrecer. Colombia ha decrecido. Y tú me preguntabas por el panorama de los colombianos. Los colombianos están, por supuesto, los que creían en este proyecto, pues están decepcionados. Tenemos una inflación galopante, realmente no hay garantía, los precios un día están a un valor, posteriormente a otro, los productos, la inflación igual, o sea, lo típico de siempre. Menos mal, aunque lo han intentado, pues no se ha caído hasta el control de precios, porque ahí sí sería la escasez y la miseria absoluta. Pero realmente te lo diría, la última marcha que hubo hace 2 días, el 20 de junio, pues ha dado a entender que parece ser que Colombia no se va a dejar, que Colombia sí va a enfrentar a este señor y que este señor tiene que salir en el 2026, que es lo que esperamos. Por supuesto, él llega no solo por todo lo oscuro que hay alrededor de su llegada al poder, sino también porque los gobiernos anteriores pues no hicieron lo propio, hay que decirlo, y estaban muy desgastados, y mucha gente dio un voto de buena fe, pero ahora pues están evidentemente decepcionados. La seguridad, repito, está debilitada, caótica, el empleo ni que se diga, la desigualdad ni que se diga, y entonces esta gente para solucionarlo se inventan viceministerios LGBT, viceministerios afro, viceministerios de los jóvenes, viceministerios de las mujeres, y así sucesivamente, porque el Ministerio de la Igualdad de Francia Márquez lo dividieron en 5 viceministerios, que son los que ya te he mencionado, porque se van a utilizar para pagar favores políticos y para, de alguna manera, potenciar una futura campaña de Francia Márquez. Los colombianos están decepcionados, los colombianos van a castigar a Petro este mes de octubre en las próximas elecciones regionales y territoriales. Hoy Gustavo Petro es el leproso de la política. El que esté con Petro pierde. Y ahora pues todos le están dando poco a poco la espalda. Tú ya lo mencionabas como la gran, digamos, unión nacional que había intentado Petro, pues ya se ha hecho pedazos. Y le ha tocado a Petro ya no negociar con partidos políticos directamente, sino negociar al menudeo, tratando de comprar de a un congresista, porque ya no puede comprar todo el partido en el Congreso.
y ni así le ha alcanzado, ¿no? Hace tan solo 2 días se le han caído la mayoría de sus reformas y ahora que vienen ya elecciones, porque esta legislatura ya acaba, ya termina ahora, comienza el 20 de julio una nueva legislatura que dura un año y en esa nueva legislatura que comienza ahorita en julio, pues hay que decir que ya estamos en modo elecciones regionales, alcalde, gobernador, consejo, etcétera, y nadie se va a quemar con Petro. Entonces, lo que esperamos es que en este nuevo semestre a Petro no se le va a aprobar nada porque nadie se va a quemar con él. Se le habían sumado con su victoria los tradicionales partidos que gobernaron Colombia durante más de un siglo, ¿no? Los, entre comillas, liberales, los conservadores, muchos exuribistas. Corrígeme si me equivoco, Benedetti es uno. Ha pasado por todas partes el hombre. Bueno, hay figuras clave que le dieron la victoria a Petro, que se podrá decir mucho de ellos, pero sin duda son muy inteligentes y audaces en materia política. Uno es Armando Benedetti, que por supuesto fue uribista, santista y ahora es petrista, y también el señor, además del señor Benedetti, el señor Roy Barreras. Del Senado. Del Senado, que era el presidente del Senado, que ya salió y ahora está como embajador en Reino Unido, ¿no? Lo que fue Armando Benedetti y Roy Barreras fueron los que le organizaron la campaña a Gustavo Petro, pero hay que decirlo, Benedetti fue el que estuvo en un aspecto más personal vinculado con Petro, de tal manera que incluso cuando explota este escándalo, que seguramente hablaremos de él más adelante, Benedetti de alguna manera lo amenaza, porque en los audios Benedetti da a entender que él sabe mucho de Petro. Claro, yo te digo por qué Benedetti sabe mucho de Petro, porque es que Benedetti se encargaba del sitio, del hotel, donde siempre iba a estar Petro, y Benedetti era el que le cuidaba todas las salidas oscuras a Gustavo Petro, y se advierte, publicado por La Silla Vacía, de hecho, que Benedetti tiene en su poder un video íntimo del señor Gustavo Petro, y hasta ahí no sabemos, repito, si serán niños o niñas o mayores de edad. Eso es algo que se desconoce, pero se dice que por esto Petro tampoco se ha atrevido a darle tan duro a Benedetti, porque Benedetti fue el que controló que Petro estuviera todo el tiempo en la campaña, y cuando Petro se le perdía, él hacía el control de daños y le tocaba sobornar al que tuviera que sobornar. En serio, me siento peor que el viernes pasado. No es mamando gallo, no es amenaza, pero tú me conoces. Yo no me voy a dejar mamar gallo, te lo juro por la vida de Dios que no pasará nunca. Nos hundimos todos, nos hagamos todos, nos vamos presos, acabamos toda la puta que... Sabes que yo me acuerdo de cuando realicé la biografía de Petro, que está en mi canal de nuevo si lo quieren ver. Tuve unos problemas con YouTube, pero ya está republicado este documental. Cuando él lo pillan, porque tampoco es que fue tan astuto viviendo en la clandestinidad como guerrillero del M-19, llevaba el fusil escondido en una bolsa de pañales de su hijo Nicolás, al que ahora niega, ¿no? Que también ya vamos a hablar de eso. Es un hombre torpe. Realmente no parece un hombre tan inteligente. Al principio proyectaba, ¿no? Parecía que era un genio del mal, que había llegado para quedarse 20 años, pero evidentemente la misma torpeza que tuvo en su juventud, suficiente como para que lo agarren y lo metan preso como corresponde, hoy la tiene y la tuvo, ¿no? Confiándole su hotel y tal a un personaje civilino como este muchacho Benedetti, que es el que dice que van presos todos, si él habla, ¿no? El audio que sacó la revista Semana, muy, muy representativo. Cuéntanos, por favor, la historia, Alejandro, cuéntanos los detalles de la historia, porque es a veces divertida, a veces trágica. Trágica porque supuestamente se ha suicidado, ¿no? También el jefe de custodia de Petro, ya hay muerte, hay sangre, aquí es increíble, pero también cómica porque Benedetti le achacó algunas de las cosas que dijo al alcohol, ¿verdad? No, a ver, evidentemente esto no es normal. Es decir, este es un comportamiento por parte del Estado mafioso, de las instituciones, de los gobernantes mafiosos, porque es en una mafia donde tú encuentras, o peor, podría uno decir que la mafia es más respetable porque no se traiciona de esta manera, pero es que en este caso estamos hablando de chuzadas, o sea, interceptaciones ilegales. Estamos hablando de pruebas de polígrafo ilegales. Estamos hablando de que tomaron a 2 mujeres empleadas domésticas y las pusieron
realizando falsedad procesal y falsedad en documentos públicos, las metieron en una investigación como miembros del Clan del Golfo, hasta con alias incluido. Entonces a una le pusieron alias la cocinera, alias la madrina. Imagínate que un policía tuviese requerido la cédula y te llevaban preso. Entonces todo esto para escuchar ilegalmente a María Elvis por un dinero perdido. Bueno, ya le vamos a dar un poco más de orden a esto. Pero el señor Armando Benedetti, además de amenazar de esta manera, él también va a decir posteriormente que Gustavo Petro es consumidor de cocaína. Repito esto, pues por supuesto estamos hablando no de un asunto de la vida privada de Petro. ¿En qué sentido? Pues es que es el presidente de la República y todo lo que él haga es de interés público. La órbita de la privacidad de una figura como un presidente es minúscula. Realmente todo lo que él haga es de la órbita nacional, es de importancia nacional, y por supuesto pues un presidente que es borracho o que está consumiendo estupefacientes, pues es algo alarmante. Mira, todo esto inicia, todo este escándalo que va a llevar hasta el día de ayer que aparece el informe de medicina legal del teniente coronel. Comenzó con un dinero que se pierde en la casa de Laura Sarabia. ¿Quién es Laura Sarabia? Laura Sarabia es, en este momento, la ex jefe de gabinete del gobierno de Gustavo Petro. Dicho de otro modo, era la mujer más poderosa de Colombia, quien llega a conocer a Petro debido a que ella anteriormente era la empleada de Armando Benedetti, porque Armando Benedetti era congresista y en su equipo legislativo estaba Laura Sarabia. Y es así como Laura trabaja con Benedetti, Benedetti posteriormente presenta a Laura Sarabia y no se sabe por qué, porque en los audios lo da a entender, al parecer Laura Sarabia le tiene unos secretos a la esposa de Gustavo Petro, Verónica Alcocer, y entonces Benedetti en los audios dice, tú sabes por qué Verónica te eligió, pero con los colombianos no sabemos por qué Verónica la eligió, pero además se refuerza la idea que hemos evidenciado en este gobierno, que la primera dama nombra personas en el gobierno. La primera dama no es ningún funcionario público, no es electa por nadie y no debería nombrar a nadie. Lamentablemente, este es un gobierno corrupto en donde la primera dama pone a sus amigos y familiares en el gobierno. De hecho, pues hay algo que generó risas en su momento, porque la que puso como directora del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar era una vecina del barrio. Y la vecina del barrio, cuando le preguntaron, ¿y usted cómo llegó a este cargo? Dijo, no, pues yo me encontré a Verónica y me invitó y yo le dije que listo. Entonces, esto, repito, es una actividad corrupta e ilegal. En todo caso, Laura Sarabia termina trabajando como jefe de gabinete del gobierno del señor Petro y a ella se le pierde un dinero en su casa. Primero va a decir que fueron $4,000. Luego, ante las autoridades, va a decir que fueron $7,000. Pero posteriormente, cuando ilegalmente extorsionan, persiguen a esta mujer que le pasan por el polígrafo, María Elvis Mesa, ella cuenta que le decían, ¿dónde están los 150 millones? Entonces, ya hay 3 versiones de la cantidad del dinero, pero recientemente salió una cuarta versión, que eran 3,000 millones de pesos en 5 maletines, lo cual indica una evolución en Gustavo Petro. ¿Cuántos dólares son 3.500 millones de pesos colombianos? 3,000 millones de pesos, estamos hablando básicamente de 700 millones, podría ser, perdón, $700,000 probablemente, ¿no? Una cantidad nada despreciable. Claro, y en 5 maletines. Y además eso explicaría por qué hicieron las cosas como las hicieron, pero me devuelvo nuevamente, ¿no? Entonces, la señora Laura Sarabia pone una denuncia el 30 de enero y ella sospecha de su niñera. La niñera es María Elvis Mesa. Que después se la mandan a Caracas, puede ser. ¿Qué es terrible? Ya vamos ¿Qué a trata eso. de persona directamente? Tienen siervos de la gleba. En vuelo charter. O sea, estamos hablando de que
Si eran 150 millones, nada más llevarla a Venezuela en avión privado, ya ahí se gastaron todo el dinero. Por eso siempre tuvimos claro que la suma debía ser mínimo 1.000 millones. Bueno, resultó, según una fuente reservada y protegida por la revista Semana, que eran 3.000. Entonces, vamos en Marelvis. Ella sospecha de Marelvis, que es la niñera que hay en su casa. Y también sospecha de Fabiola. Fabiola es la empleada doméstica, Marelvis es la niñera. ¿Qué va a ocurrir? Ese mismo 30 de enero que ella pone la denuncia, ese mismo 30 de enero la sacan de la casa a las 2 de la tarde a Marelvis, se la llevan, repito, todo esto ilegalmente y bajo amenaza a un edificio al lado del Palacio de Nariño en un sótano, y allí a las 8 de la noche, ella ni había almorzado, pero a las 8 de la noche, luego de insultos, amenazas, luego de que le decían cosas como usted no va a salir viva, nosotros no somos buenas personas, momentos donde incluso va a entrar una persona que no está identificada vestida de civil y la amenaza y le roba el celular. Pero ya te cuento qué va a pasar con el celular. Entonces a Marelvis ilegalmente la llevan a pruebas de polígrafo. El gobierno Petro se lava las manos diciendo, no, es que ella firmó el consentimiento. Pues, evidentemente, ¿quién no va a firmar el consentimiento en una situación de esas? Pues si no lo firmas, ahí sí que te van desapareciendo porque van a decir, usted no firma porque usted sí se robó el dinero o algo por el estilo. Entonces, Marelvis Mesa firma, la amenazan, la insultan, le hacen preguntas de dónde está el dinero, quién la ayudó, cuánto dinero era, con quién estaba, apagaban el polígrafo y le decían, venga, díganos la verdad, no va a pasar nada, ¿dónde escondió el dinero? Además que son preguntas que se conocen en lógica como preguntas envenenadas, porque le dicen es, ¿dónde dejó el dinero? O sea, la pregunta ya asume que tú tienes el dinero. No es como que, oye, ¿tomaste el dinero? No, sino, ¿dónde escondió el dinero? Esto pues obviamente para generar un engaño y más estamos hablando de una mujer indefensa, inerme, que apenas tiene primaria. Perdón, ¿estos son los defensores de los pobres? Los defensores de las mujeres y de los derechos humanos, ¿no? Esos mismos. Y en ese mismo momento se va a abrir la puerta y entra un civil. Este civil le dice, nosotros no somos personas buenas, y le quita el celular y el celular lo lleva al famoso piso 13 de la DIAN. Y en ese piso, al celular de Marelvis, en 10 minutos, le van a realizar una copia espejo al celular de Marelvis Mesa. El celular se lo regresan, esto hasta aquí termina, pero lo que no va a saber Marelvis es que ese mismo día van a generar documentos falsos y aquí ya entra el teniente coronel Oscar Dávila, que hoy no está con vida, porque él es el que posiblemente recibió la orden de otro coronel, que es el coronel Feria, que está en presidencia, y el teniente coronel Oscar Dávila, que está en la unidad donde él se encargaba de mantener la seguridad en los lugares donde Petro se movilizaba. Pues este señor, el teniente coronel Oscar Dávila, le va a dar la orden a dos subalternos de que realicen las chuzadas. Entonces, estos miembros de la DIJÍN van a generar documentos falsos donde dicen que una fuente anónima les informó con mucha confianza que Marelvis Mesa y la señora Fabiola son miembros del Clan del Golfo y que se están encargando de llevarle información a este capo alias Siopas y entonces los meten en una investigación en el Chocó, como alias la madrina, como alias la cocinera, y pues el fiscal recibe el documento, se lo entrega al juez, el juez lo lee, dice, listo, pues vayan, escuchen a ver qué pasa, ¿no? Y así, además, van a escuchar también al esposo de Marelvis, pero hay que decir que en todo este tiempo, Marelvis escuchaba un eco mientras hablaba por teléfono, era una mujer que estaba sometida a mucho estrés, tenía depresión. Marelvis Mesa se retrae, no vuelve a hablar con nadie, es un maltrato psicológico brutal, donde además siempre va a observar camionetas blindadas afuera de su casa. Estamos hablando de una mujer pobre, indefensa, inerme, sin educación, una empleada doméstica que estaba realizando labores de niñera
que además anteriormente era la empleada doméstica de Armando Benedetti. Y ya Que las seguimos, van ¿no? intercambiando, digamos, Sarabia, Benedetti, que van rotando el personal entre los empleados del gobierno. Imagínate esto. Entonces, antes de que Marelvis terminara en la casa de Laura, Marelvis trabajaba en la casa de Armando Benedetti y Armando Benedetti ya la había sometido también a polígrafo. Entonces, esto es una cosa impresionante pero en el caso del señor Benedetti lo hizo legalmente. Hay empresas que hacen esto en Colombia. Yo ni sabía, porque uno no hace parte del AMPA, uno ni se imagina que esto existe de manera legal, porque entre otras cosas, pues yo como abogado, lo que sí tengo muy claro sobre el polígrafo es que no tiene ningún tipo de validez jurídica, ninguna. El polígrafo simplemente lee unos estímulos, pero de allí a dar el salto para concluir que un estímulo es de verdad o de falsedad o que sirva como prueba durante un juicio, esto, repito, al menos en Colombia y en la mayoría de países del mundo, no es prueba de nada, es fantasía. No, lo usaban las dictaduras militares de los 80s y los 70s que tanto denostan estos muchachos, ¿no? Los demócratas de izquierda, que ya vemos cómo funcionan. Entonces, Amar Elvis también, Benedetti, parece que esto es común en esta gente, Benedetti también había llevado a Amar Elvis a polígrafo, tuvimos acceso a través de la revista Cambio al resultado del polígrafo y demás. De hecho, ese resultado decía que ella había mentido, porque a Benedetti se le perdió también una platica, la platica de una Nintendo Switch, eran apenas $400, pero... Y solo por eso ya la llevó al polígrafo a la empleada. Sí. ¿Cómo No, terminó con Sarabia esta pobre claro, Marelvis? lo que va, entonces, cuando sale este documento, que además este es un documento absolutamente reservado, confidencial, pero sale, en todo caso, Marelvis dice, pues esto se arregló posteriormente y se dieron cuenta que yo no tomé el dinero, porque pues si yo hubiese tomado el dinero me habrían echado y no me habrían puesto a trabajar con Laura, ¿sí? Es más, de hecho es Laura la que le dice a Benedetti que le presta a Marelvis para que le ayude en la labor de niñera. En todo caso, hubo algún momento en todo este entramado que la niñera como que pasaba de víctima a victimario, ¿no? Porque ya, como que ya esta niñera estaba muy rara, ¿cierto? Porque además Benedetti, cuando ocurre este escándalo, antes de que explote este escándalo, Laura Sarabia comienza a llamar a Benedetti asustada. Ella va a hablar, ella está hablando con periodistas, ella tal, claro, ella estaba asustada de que Marelvis contara todo lo que había hecho Laura con ella. Entonces, Laura está tan asustada y obviamente Laura sabe porque Laura le tiene chuzado el teléfono. Entonces, o sea, una interceptación ilegal, ¿no? Lo aclaro porque en algunos países uno dice chuzadas y no queda claro. Entonces, Benedetti lo que hace para ayudar a Laura es llevarse a Marelvis a Venezuela. Pero pues, pero qué clase. Y sí, Pero qué clase. nos llevamos al testigo, claro. Entonces, él dice que él tiene unos asuntos de trabajo muy importantes y entonces contrata a Marelvis Mesa para que cuide a sus niños. Pero ¿qué clase de multimillonarios no pueden encontrar una niñera si no tienen que traerla desde Colombia? O sea, Además, en Caracas, donde los sueldos son de $10 por mes. No, esto es una cosa que se ha dicho, esto es absurdistán. Esto acá nada tiene sentido, pero en todo caso, luego explota este escándalo porque Marelvis Mesa habla. Los medios vendidos al gobierno Petro, cuando sale este escándalo, dicen, eso no tiene importancia, es una niñera y no tiene importancia. ¿Cuáles son los medios petristas hoy en Colombia? Específicamente, bueno, hablamos de grupos económicos. Para nadie es un secreto que los mismos dueños de la hotelería, los mismos dueños de equipos de fútbol, al mismo tiempo son los dueños de los bancos y son los dueños de los medios de comunicación. Y específicamente hay un medio arrodillado al señor Gustavo Petro, que es el grupo Prisa. Esto, repito, acá hay hasta árabes, españoles, etcétera. No, claro, pero es el grupo más importante de España, muy influyente también en México y en Argentina, de los mafiosos Polanco, Difunto y Cebrián,
gente de la elite progre europea. ¿Y qué tienen ahí? W Radio, ¿no? Exactamente. Bueno, tú tienes el mapa claro a nivel global y es precisamente la W Radio, uno de los primeros medios que sale diciendo como esto no tiene nada que ver, esto no tiene importancia. Debo confesar además que el medio W Radio en su programa horario prime al mediodía, a través del equipo del señor Juan Pablo Calvas, me perfiló hace 2 meses acusándome públicamente de promover un golpe de Estado en Twitter, en redes sociales, y llevaron a un invitado hablando más de 30 minutos en mi contra, y el invitado al final se lava las manos diciendo, no me consta, pero pareciera, posiblemente, yo inferiría que Alejandro Bermeo tal cosa, tal otra, se lava las manos porque de este modo él evita la denuncia por calumnia o por injuria, ya que él no lo afirma, pero duró 30 minutos diciendo que seguramente Alejandro Bermeo esto y lo otro, y el señor Juan Pablo Calvas también buscando el clickbait, pues titula, promueven golpe de Estado en redes sociales y comienzan a hablar de mí, se les ha puesto tutela, pero pues ya también como abogados sabíamos que eso no iba a llegar a buen puerto porque nunca lo afirmaron, simplemente te desprestigiaron por media hora y después dijeron, probablemente, no me consta, ¿no? A ver, o sea, tú publicas información con pruebas sobre Francia y Petro. Te agarra el fact-checking de la silla vacía, barra Soros, te dice esto es falso. Ahora, tú difamas a Alejandro Bermeo y en realidad no lo estás difamando porque estás hablando en tono conjetural. Entonces Así eres es. libre de hacerlo. Ya vemos, ¿no? Totalmente. Es un negocio redondo ser progre en Colombia hoy. Entonces, pues esto lo ha hecho la W Radio, y bueno, hemos dado la pelea también contra W Radio y contra este señor, porque por supuesto esto me ha puesto en peligro. Me llamaron ese día algunos familiares cercanos muy asustados, incluso llorando, diciéndome, te van a matar, te van a matar, te van a quitar la vida. Y uno ya desarrolla una piel gruesa en esta actividad y escucha, se detiene, hace control de daños, evalúa también con otros abogados, que por suerte pues soy amigo de algunos congresistas de la República y que allí tienen su equipo también jurídico y puede conversar con ellos y bueno, manejamos lo mejor posible esa situación. Entonces, Grupo Prisa, W Radio y derivados, porque no te digo, o sea, no es solo W Radio del Grupo Prisa, hay muchos más y se puede encontrar, se puede evidenciar la cantidad de medios que controlan y siempre tienen los mismos negocios. Hoteles, bancos e incluso hasta equipos de fútbol y bueno, por supuesto medios de comunicación. Hay que ¿Qué decirlo. postura tienen hoy El Tiempo y El Espectador? Los diarios tradicionales que uno leía en otros años para informarse de Colombia. No, hay que decir que realmente el único medio que mantiene una línea, digamos, crítica al gobierno Petro, radical y contundente al gobierno Petro, es la revista Semana, que es además pues del grupo Gilinski, que también tiene todos estos típicos negocios que tienen todos los que posteriormente terminan con medios de comunicación. Es más, en este momento, los propietarios de Semana, que son la familia Gilinski, están realizando un esfuerzo por adquirir otro medio de comunicación de nombre El Heraldo. En todo caso, ha sido la revista Semana, yo creo que el único medio guardián de la democracia de nuestras instituciones, además del expediente, que ha revelado muchos de estos escándalos que fueron por debajeados por los medios de izquierda, pero que luego, pues, si lo de Semana fuera humo, no habrían echado a Laura, no habrían echado a Benedetti, no habría un teniente coronel hoy sin vida. Esa es la realidad. El Espectador lleva muchos años con una línea de izquierda. El Espectador aparece en los medios financiados por la Open Society, especialmente, digamos que un programa del Espectador que se conoce como La Puya, también ha recibido millonarias donaciones de la Open Society. Y El Tiempo habría que analizarlo porque yo podría decir que se mantiene en una suerte de equilibrio. Realmente hay también allí publicando, por así decirlo,
muchos políticos y actores de la política críticos al gobierno de Gustavo Petro, pero es evidente que este cuarto poder pues está siendo controlado por poderosos que muchos de ellos ni siquiera son de Colombia. Cuando tú revisas, y ni siquiera son españoles, porque te aparece que la empresa está de pronto constituida en España, pero los dueños los encuentras por allá en Medio Oriente. O sea, es una cosa Sí, es impresionante. que ellos a ver, Prisa, y no es para salir del tema, pero muy sintéticamente, yo también entrevisté a Luis Balcarce, que escribió un libro al respecto, periodista argentino en España hace décadas, Prisa, liquidación de existencias, gobernaron la política española durante 20 años, sinónimo del Partido Socialista, también han trabajado con el ala moderada del PP, han inventado a Podemos en su día, literalmente, y terminaron quebrando. Pero ¿quiénes los rescatan? El Banco Santander, dirigido por Ana Botín del Club Bilderberg, y los amigos de alguien que lo favoreció mucho, que es el rey emérito Juan Carlos I, a quien también le hemos dedicado un documental que recomiendo mucho, de las monarquías arábicas, de Arabia Saudita, de Qatar, que necesitan un lavado de imagen en Europa y en Occidente. Entonces rescatan al grupo Prisa. Y como dices tú, tienen tentáculos en Colombia, ¿no? Es como que si alguien se pregunta cómo un terrorista y una mafiosa llegan a gobernar Colombia, y por supuesto va a haber una intervención ahí mediática, va a haber dinero extranjero, porque de otra forma no puede ser. Ahora, lo que está demostrando Colombia es que tiene anticuerpos. Porque que le haya estallado todo esto en 10 meses significa que, como tú, como la gente que te sigue, hay mucha gente que no está dispuesta a tolerar que se convierta en una dictadura socialista. Total. Y volvemos entonces con este hilo conductor. Cuando estalla este escándalo, ya comienza entonces Benedetti a echar al agua a Laura, porque Benedetti descubre que Laura está realizando un entramado para echarlo al agua a él. Y es cuando Benedetti va a decir en una publicación en Twitter, además de todos los audios, Laura chuza, y es cuando pues efectivamente se va a demostrar que dolorosamente se crea en Colombia una parajusticia y que se activó todo el aparato del Estado de manera ilegal para perseguir a una niñera y a una empleada doméstica, y ellas tristemente aparecen en una investigación como miembros del Clan del Golfo, en una investigación de alias Siopas por allá en el Chocó, y las disfrazaron con alias y todo, alias la madrina, alias la niñera, y esto pues realmente es un episodio sumamente doloroso en la patria, porque es regresar a un episodio oscuro como lo fueron las interceptaciones ilegales, y además el mensaje para todo colombiano, porque cualquiera de nosotros podría estar hoy metido en una investigación como miembro del ELN, del Clan del Golfo, o como miembro de quién sabe qué otra organización narcoterrorista, para que te puedan escuchar e interceptar ilegalmente. Todo esto luego, Nicolás, va a apuntar a un señor, que es el señor teniente Oscar Dávila. Y este señor Oscar Dávila, la fiscalía comienza a llamarlos a todos, a requerirlos, ¿no? Él dice, versión libre, ven, habla con nosotros si quieres, si no, pues entonces tendrá que hablar ya en el procedimiento legal ante un juez. Y el teniente coronel, por lo que ha dicho su familia, incluso algunos de sus superiores, era una persona que estaba muy contenta desempeñando el cargo que realizaba, y era una persona que vivía el mejor momento de su vida a nivel profesional y familiar. Estaba bien con su esposa, bien con su madre, bien con sus hijos, uno de ellos de 5 años. Es decir, no tiene de ninguna manera, cuando se hace todo el rastreo de los últimos días, incluso, que esto es lo más absurdo y extraño, cuando se hace la llamada ventana de la muerte, o sea, los últimos minutos, las últimas horas del teniente coronel, no hay ningún indicio de que tenga el perfil psicológico ni el comportamiento de una persona que está pensando en quitarse la vida. Sin embargo, pues ya vamos a hablar de qué es lo que ha pasado. El punto es que el teniente coronel Oscar Dávila sí sabía lo que había pasado, y él queda en el medio. O sea, por encima de él está el coronel Feria, Laura Sarabia y Petro,
y por debajo de él están los 2 policías a los cuales él les dio la orden. Pero es que nadie se levanta un día en la mañana diciendo yo quiero escuchar a una empleada doméstica y a una niñera. Ningún policía. La orden es de arriba, porque el mismo día que Laura, el 30 de enero, el mismo día que Laura pone la denuncia, inician todo este aparato ilegal en contra de Marelvis. Y hay que sumar a esto que va a aparecer una fuente protegida, reservada por la revista Semana. Hay que aclarar, esto no es una fuente anónima. El gobierno Petro quería desprestigiar a la fuente diciendo, ay, esto es una fuente anónima, únicamente con el interés de que se revelara la fuente para desacreditar o quién sabe, para desaparecer a la fuente. Entonces, ¿qué va a ocurrir? Esta fuente es la que revela que se trató el robo de 5 maletines que contenían 3.000 millones de pesos, que eran de Gustavo Petro. Es lo que va a decir esta fuente. Entonces, esto explicaría por qué Laura estaba tan desesperada que activó ilegalmente todo el aparato de justicia de Colombia para encontrar el dinero, porque el dinero era de Petro. Esto lo ha dicho la fuente confidencial en Semana. Y el teniente coronel Dávila queda en el medio. Él sabía la verdad. Es claro ahorita que él quería vivir, pero después de muchos rumores, de tanta controversia en redes, el día de ayer va a salir el dictamen de Medicina Legal y Ciencias Forenses, siendo comunicado, además de los expertos y los científicos de Colombia, por la vicefiscal. Y la vicefiscal va a mencionar lo siguiente, y ya voy a plantear algunas preguntas alrededor de eso. Que de manera irrefutable, con análisis de balística, análisis dactilar, análisis que incluso hicieron de la trayectoria del disparo, análisis que se hizo en la propia piel, porque el disparo ha sido en la sien, el proyectil, y no es lo mismo que el disparo sea a 1 metro, a 2, que lo mismo que te deja cuando es directamente en tu piel. O sea, hay ciertas marcas, quemaduras, que no te deja un arma, salvo que la tengas allí. Rastros de pólvora y de sangre, efectivamente, no en la palma, sino en el puño, porque él hace, ¿cierto? Él va a hacer. Y también en la manga derecha. Todo esto con su mano derecha, con el arma de dotación del policía que lo estaba acompañando, que estaba manejando el vehículo, pero que ese policía un día después se fue de vacaciones, pero además ese policía era anteriormente el que se encargaba de la protección de Laura Sarabia. Entonces, esto es muy extraño. Echaron a Laura Sarabia y el policía de Laura se lo pusieron al teniente coronel, y ese policía, y ya te cedo la palabra con esto, Nicolás, ese policía se baja del vehículo a comprar una soda, y cuando él regresa, el teniente coronel se despide y se quita la vida. Esa es la versión, pero ya voy a plantear algunas incógnitas. Sin palabras, Alejandro, ¿qué quieres que te diga? O sea, ha ganado, o sea, ha ganado la competencia. Petro realmente ha superado el género de por sí competitivo de la telenovela colombiana con la realidad. O sea, realmente es impresionante, es absolutamente impresionante. Sumamente doloroso. ¿Qué es lo que, bueno, qué es lo que querías agregar, no? Claro, mira, medicina legal, el dictamen que tenemos del día de ayer es que de manera irrefutable se trató de un suicidio. El teniente coronel se dispara con el arma de dotación del policía con su mano derecha en su sien, y el caso ya fue cerrado. Además, le hicieron un entierro express al teniente coronel y sin honores. En todo caso, las preguntas siguen sobre la mesa, porque cuando se hace un estudio de la ventana de su muerte, se ha podido establecer que en ningún momento él da una muestra de tener una intención como esta. Es decir, te voy a hablar, por ejemplo, de algunos de los últimos minutos del teniente coronel o de ese día del teniente coronel. En las horas de la tarde, el teniente coronel deja en el aeropuerto
sentado a su mamá y a sus hermanos vía Aeropuerto Madrid-Barajas en España. Si tú estás pensando en quitarte tu vida, no eres tan indolente como para mandar a tu madre en un vuelo a España sabiendo que se va a tener que devolver apenas llegue. Ahora, él un día antes le pasó 50 millones de pesos a un abogado demasiado oscuro, que es el abogado del régimen, el abogado de Petro, que es el señor Miguel Ángel del Río Malo. Le hace honor a su apellido este abogado. El abogado se apellida Malo. Sí. Bueno. Esto supera las narconovelas que ha creado Gustavo Bolívar, mano derecha también de Gustavo Petro. No, pero ¿qué es guionista de telenovelas? El senador, que bueno, ya renunció, pero Gustavo Bolívar es el creador de todas estas narcoseries de Sin senos no hay paraíso, Sin senos sí hay paraíso, en fin, es este señor que tiene estas series en Netflix y que pues ha sido ficha clave de Petro, y lo hemos dicho, ni en el imaginario de las narcoseries de este señor lo que ha pasado en este gobierno. O sea, el abogado, antes de morir, antes de teóricamente quitarse la vida, el teniente coronel le hace una transferencia millonaria en pesos colombianos. Y no transferencia, 50 millones de pesos en efectivo. Le da 50 millones de pesos en efectivo al abogado de Petro. O sea, que pero al abogado de Petro y del régimen. Sí, del régimen, pero te sumo, o sea, ningún policía de Colombia anda por cargo alto que tenga con una maleta de 50 millones de pesos. En efectivo, tú puedes tenerlos en el banco como cualquier persona normal, pero no en efectivo. Y es tan Dime. No, me acordé de repente que el fiscal general de Colombia también tuvo que mandar a su familia fuera del país, ¿no? El fiscal general Francisco Barbosa, así es. Que está investigando a Petro. Corre peligro y lamentablemente su periodo termina en febrero, en el mes de febrero. Así que la verdad hay que decirlo que él ahorita tipo noviembre, diciembre ya está dejando todo listo y el gobierno Petro quiere poner su propio fiscal para que ese fiscal favorezca a la investigación de su hijo, Narcolás Petro, Petrico Jr., quien le robó, según denuncias de su expareja, Day Vázquez, 600 millones de pesos a ex narcotraficantes. Incluso se habla de que la suma podría ascender a 1.000 millones de pesos. Sí, y el primogénito de Gustavo, al que Gustavo dijo, ay, yo no sé, yo no pasé mucho tiempo con él. No lo crié. Yo no lo crié. Realmente nunca tuvimos la oportunidad de convivir, no lo crié, esa es la realidad. Además, esto también para encubrir las investigaciones que tiene el hermano de Gustavo Petro, Juan Fernando Petro, por el famoso pacto de la picota, en donde este señor en época de campaña fue a negociar con narcos extraditables la no extradición a cambio de que estos narcos favorecieran, presionaran y movieran dinero en la costa precisamente en favor de Gustavo Petro. Fue literalmente a la cárcel de la picota, para quien no sepa lo que es la picota, donde me permito sugerir que tendrían que haberlo dejado adentro a Juan Fernando Petro. No deberían haberlo dejado salir nunca. Pero bueno. No, y te lo sumo. Y Nicolás cobraba en bolsas, ¿no? Al estilo Kirchner. Cobraba en bolsas los aportes del narco y lo vieron en fiestas. Él mejoró la situación de su padre, porque hay un video de Petro recibiendo fajos de billete en altas horas de la noche en bolsas. El señor Nicolás ya en maletas. Igual que Petro, ¿no? Petro ahorita está 5 maletas de las que se ha hablado, pues ya no es en bolsas, ya es en maletas, han mejorado su condición, pero en todo caso, los condenados no pueden votar, pero si tú todavía no eres condenado, puedes votar, así que también te lo tengo que decir, la mayor votación en las cárceles se la llevó también Gustavo Petro. Pero como no, si su política criminal es que básicamente hay que dejar de llamar crímenes los crímenes, ¿no? Para que deje de haber crímenes. Es perfecto. Es una lógica implacable. Claramente el hombre aprendió en film. Lástima que no fue a los cursos en Salamanca que dijo, ¿no? Porque dice tiene muchos títulos que en rigor no tiene, pero filosofía sabe. O por lo menos sofismo. De sofismo seguro. Alejandro,
perdón porque yo mismo me fui por las ramas, porque realmente esto es, No, esto es es ad infinitum. Pero volvamos al teniente coronel. ¿Por exacto. qué estaba mandando a su familia a España el teniente coronel? ¿Temía algo? De momento no, de momento lamentablemente ni siquiera tenemos declaraciones de sus familiares. No sabemos si estaban amenazada su familia. Se sabe que él estaba expuesto a altos niveles de presión, pero te sigo relatando esta cuestión. Eh, Despide a su familia. Horas después lo va a llamar una periodista, la periodista Charry, de la revista Cambio. Y ella muy respetuosamente le dice al teniente que le quiere hacer unas preguntas, pero él dice en una de sus respuestas, me acaban. Si yo te respondo esto, me acaban. Pero no se sabe quién lo acaba, ¿sí? En todo caso, ahí termina la llamada. Ellos hablan un par de minutos nada más. Ahí termina la llamada. Él, a lo largo de esa tarde, va a la casa de un familiar a sacar una carne del horno. O sea, está realizando cosas muy normales. Posteriormente, cuando sale de sacar esa carne del horno de un familiar, llama a su esposa y le dice, en 10 o 15 minutos llego a la casa. Pasa el carro de él por la casa, o sea, pasa al frente del apartamento, un poquito más adelante del edificio, del apartamento, y parquea. Ahí donde parquea el vehículo es donde presuntamente él le dice al policía que está manejando que vaya y le compre una botella de agua. El señor va y compra la botella de agua y cuando el señor regresa y abre la puerta sin alcanzarla a cerrar, el teniente coronel con el arma de dotación, repito, ningún policía en la historia deja su arma de dotación en la silla, ninguno. Ese es el decálogo de cualquiera que esté en un trabajo de seguridad. Eso es absurdo, pero pasó. En todo caso, por realizar esto, él será objeto de una investigación disciplinaria, pero no penal, porque yo podría dejarte, Nicolás, al lado tuyo un cuchillo y me voy. Y si tú te quitas la vida con ese cuchillo, ahí no hay ninguna inducción al suicidio, entendiendo que desde el derecho penal, para que haya una inducción al suicidio, tiene que ser que tú sometes a la otra persona de manera constante, insistente, categórica, sistemática, todo el tiempo para que realice la conducta. Entonces se han lavado las manos y van a decir, no, él dejó el arma y pues por supuesto el derecho penal no va a perseguir un suicidio. Ni más faltaba, porque ¿a quién va a condenar? El derecho penal puede perseguir una inducción al suicidio y en este caso ya lo que estableció medicina legal es que él se quita la vida. Sin embargo, las preguntas las tenemos. Por ejemplo, ¿qué clase de esposo, qué clase de ser humano le dice a su esposa, nos vemos en 10 minutos, que ya voy para la casa, y se quita la vida afuera de la casa? Esto no tiene nada de sentido común, salvo que en ese momento le hubiesen dicho, o el policía le hubiese dicho, miren, hay unas personas afuera, van a terminar con la vida de su esposa y de sus hijos, pero aquí le dejo el arma, ya vengo. Podría ser, pero ¿cómo podemos demostrar eso en este momento? Pues realmente muy difícil, por no decir imposible. O sea, la pólvora, la sangre, todo indica que él se quitó la vida, pero además el teniente coronel estaba en esos momentos consumiendo un medicamento, por supuesto un medicamento que él no podía estar consumiendo porque requiere fórmula para poder usarse, que es un medicamento muy fuerte para los niveles de estrés, de depresión. Básicamente es un medicamento de categoría 3 para las personas que están sufriendo ya de locura. El nombre de este medicamento es el alprazolam. El alprazolam, uno de los efectos, cuando uno investiga los efectos, es que tiene un efecto sedante. Quiere decir que la persona que está bajo el consumo de esto y se le encontró, sí, se le encontró no parece una droga para, ¿no? Para semejante instinto autodestructivo. Y hay que sumar algo, Nicolás, y es que si algo tenía muy claro el teniente coronel es que la condena por interceptar ilegalmente unas llamadas, por más violatorio de derechos fundamentales y de derechos humanos, pues realmente tú no le estás dañando físicamente a una persona,
¿cierto? No la estás amenazando, no le estás quitando su vida, no le estás quitando sus cosas. Realmente el derecho penal es algo laxo en Colombia sobre esta conducta y realmente la pena sería de 2 años, un poco más. Entonces no había, Excarcelable, ¿no? No es necesario que por vaya a la cárcel. supuesto, no, por supuesto, él iba a estar en su casa. Entonces, eso por un lado. Por el otro, el teniente coronel, una persona como estas, ha estado expuesta a tantos niveles de presión que no se entiende cómo no iba a soportar uno como este. O sea, es una persona entrenada para soportar niveles de estrés, niveles de atención, niveles de presión. Entonces, realmente pareciera que nada cuadra. Y este medicamento, el alprazolam, que se le ha encontrado a nivel gástrico, lo estuvo consumiendo 4 horas antes y pues posiblemente incluso en ese preciso momento, y tiene un efecto sedante. Posiblemente quiere decir que a lo mejor te pueden manipular o inducir a ciertas conductas bajo el uso de este medicamento que se cree lo pudo adquirir ilegalmente sin fórmula a través de alguno de sus familiares que trabajan en el campo de la medicina. En todo caso, se confirmó que él se quita la vida. La pregunta y lo más importante es que él quería vivir. Él no ha dejado una carta, no ha dejado un video, no tenía el perfil psicológico de alguien que pensara en suicidarse, menos mandar a su madre a España con sus hermanos, menos decirle a su esposa, ya voy para la casa, menos además llamar a la periodista Charry en ese intervalo también, seguramente porque quería decirle algo. O sea, él le devuelve la llamada en esos últimos momentos a la periodista también. Entonces, Después de decirle que si contaba todo, lo acababan. claro, él le dice, si te cuento me acaban, entonces él marca a la periodista Charry, ella no le responde porque en ese momento ella está durmiendo a su bebé, pero aún así va a llamar también, o sea, 5 minutos antes de que él fallece, llama a Charry. O sea, él llama a Charry seguramente porque le iba a contar todo. Ella no contestó, pero además, 3 minutos antes va a llamar también a su esposa diciéndole, ya voy para la casa. O sea, 8 minutos antes de quitarse la vida, llama a su esposa, 5 minutos antes de quitarse la vida, llama a Charry, pero ella no contesta, y finalmente la hora, las 18 con 18. O sea, las 6:18 es el momento en que el teniente coronel se dispara en la 100 y se dispara, se dice, según el informe, cuando el policía se sube y él se despide y da inicio a esto y lamentablemente, repito, tenemos dudas los colombianos, porque listo, no vamos a pelear contra un dictamen de medicina legal, ni más faltaba, ni vamos a desconfiar de nuestra fiscalía, ni de nuestros expertos científicos, en fin, pero las dudas permanecen. Él era alguien que quería vivir y debe establecerse si hubo una inducción al suicidio. De repente corría riesgo su familia. Lo más seguro es que en ese preciso momento, y ojalá se pueda llegar a la verdad, pero lo más seguro es que en ese preciso momento le dijeron, bueno, acá te dejo el arma, mi teniente coronel, lo lamento mucho, la orden es de arriba, hay unas personas afuera del apartamento de tu esposa y de tus hijos, ya vengo, voy por una botella de agua. Pero eso pues es algo que ojalá se llegue a saber. Sabemos, por ejemplo, que en el carro no había nadie más. O sea, se ha confirmado realmente que él se quita la vida, pero él no quería quitarse su vida. Y eso le sirve mucho a Laura Sarabia, al gobierno Petro y a todo el relato que ellos vienen montando al respecto. Sin embargo, Permíteme pues, una aclaración YouTube friendly. Obviamente estamos brindando los detalles del caso en un contexto estrictamente periodístico, informativo, sobre un caso político de relevancia pública, no estamos haciendo ningún tipo de apología, etc. Así es. Se lo aclaro al algoritmo, no es porque haya alguien tan tonto en el público como para no darse cuenta, ¿no? Pero se lo aclaro al algoritmo. Alejandro, esto es absolutamente ni una novela de Fernando Vallejo, ni una de García Márquez tampoco. El último testimonio del policía que acompañaba al teniente coronel antes de que se quite la vida da cuenta de una extrema manipulación de la escena del crimen. ¿Cuál es la situación hoy de Petro
en el gobierno, ¿no? Que se fue a Alemania ahí a hablar de energías renovables. ¿Tú lo ves llegando al 2026? ¿Sin 10 meses ha pasado todo esto? Es difícil que salga Gustavo Petro, salvo que él cumpla lo que le han pedido algunos adeptos, como el pastorcito mentiroso, así se conoce en Colombia, Alfredo Saade, un politiquero que le ha estado pidiendo a Gustavo Petro que cierre el Congreso. Si de repente Gustavo Petro intenta cerrar el Congreso como lo intentó Pedro Castillo. Pedro Castillo en el Perú, pues yo sé que el Congreso se va a activar y este señor tiene que caer en la cárcel. No creo que sea capaz de llegar a intentar cerrar el Congreso de la República, pero creo que esa sería la única vía. Después de todo este entramado de corrupción y tenebroso caso en relación a las chuzadas, a los polígrafos y a los suicidios y todo esto que realmente es doloroso, y el ataque a los medios por parte de Gustavo Petro y la estigmatización a la oposición y a cualquiera que lo critica, ya Petro tiene unas acusaciones en Cámara de Representantes formalmente interpuestas, pero es el Senado el que se encargará de tomar decisión de acuerdo a estas investigaciones, a estas acusaciones que entraron en Cámara Baja, en Cámara de Representantes, y pues Gustavo Petro tiene mayorías en el Senado, y realmente es muy difícil que algo como esto prospere. Yo realmente me he venido programando para 4 años, no más. Él tiene que irse en el 2026. En ningún momento promuevo la defenestración del señor Gustavo Petro, y le digo a las personas además que sean prudentes al hablar de algo como esto en redes sociales. No falta que te vayan a tomar a ti como ejemplo y te llegue una denuncia por promover un golpe de Estado. Entonces siempre he sido muy claro con esto, defensor de las instituciones, del sistema, de nuestra democracia. Nos guste o no, aquí estamos, en esta cancha jugamos, con estas reglas jugamos, y esperamos que él cumpla la Constitución y las leyes y salga en el 2026 por la puerta de atrás, porque todo lo que ha generado Petro es un lunar, es una mancha en la historia de Colombia, donde además Petro ya se ha programado para entregarle el país al ELN con fecha del 2025, y la situación de seguridad cada día en el país es peor. La delincuencia está desbordada y los ciudadanos indefensos. En el contexto de la pelea entre demócratas y republicanos durante el gobierno de Bush, como una forma de atacar a Bush, que era aliado de Álvaro Uribe, el senador Ted Kennedy, que todavía vivía, el hermano que sobrevivió, ¿no?, de Robert y John Fitzgerald, se lo lleva a Petro a Estados Unidos, lo disfraza de refugiado que temía por su vida, ¿te acuerdas? En el año 2002, y lo pasea por la Fundación Rockefeller, ¿no? Juan Manuel Santos, que es el exministro de, corrígeme si me equivoco, exministro de Defensa de Uribe, traiciona al uribismo, pacta, es el artífice del primer intento de gran pacto nacional con los terroristas y con la guerrilla. Sí. Sale por la puerta de atrás, pero se recicla como director para América Latina de la Fundación Rockefeller. Por cierto, Santos, que en su juventud tiene una foto sonriendo con Fidel Castro y cuyo tío, cura jesuita, Camilo Torres, es uno de los fundadores de la guerrilla ELN, ¿verdad? Juan Manuel Santos. Petro probablemente se va a reciclar así, ¿no? Me lo veo en un organismo internacional, en una fundación norteamericana, en la propia Open Society, no sorprendería en absoluto. Totalmente, todo presidente tiene además de su agenda nacional una agenda internacional. La agenda internacional de Juan Manuel Santos fue el tema de la paz, tanto así que logró un Nobel, pero tanto así que hoy Colombia está peor que antes, luchando contra las disidencias de las FARC. Entonces, ¿cuál acuerdo de paz con las FARC? Si ahora tenemos a las FARC 2.0, agravante, ¿no? FARC en el Congreso, pensionando a los ancianos cabecillas. Eso te iba a decir, senadores, ¿no? Senadores. Los asesinos, secuestradores, genocidas de la FARC, que han esclavizado incluso campesinos, que han secuestrado, que han matado, que han usado niños como bombas, ahora son senadores. Que han tenido campos de concentración y que han utilizado niños como escudos humanos
pero además para otras prácticas muy conocidas, y allí hay varios, como el señor alias Tornillo, y le decían Tornillo por lo que le hacía a los niños en el monte. Estos señores, repito, lo que hizo Juan Manuel Santos fue pensionar a los cabecillas ancianos de las FARC, los pensionó en el Congreso, pero las FARC siguieron. Le llaman las nuevas FARC, les llaman las disidencias de las FARC, es absolutamente lo mismo de siempre, y Petro está haciendo lo suyo con el ELN, si es que, no sé si es que Petro quiere lograr mayorías en el Congreso, dándole curules a todos los grupos terroristas. Que nadie los votó. Nadie los votó. Es increíble. Esto es como Pinochet y los dictadores militares que se reciclaban como senadores vitalicios en la transición democrática, pero lo están haciendo con terroristas asesinos en plena democracia. O sea, no los votan y le dan, ¿qué son? Aristócratas, que los nombran como conde, como un rey nombra un duque, un conde. O sea, increíble. Todo esto a pesar de que recordemos que se hizo un plebiscito donde se le preguntó a los colombianos si apoyaban este acuerdo, que además... Los colombianos dijeron que no. Los colombianos dijeron que no, pero además es que la pregunta era engañosa, porque la pregunta decía, para lograr una paz estable y duradera. Pues, ¿quién no quiere una paz estable y duradera? O sea, era una pregunta envenenada la que se votaba, y aún así Colombia gana. O sea, porque es que esta pregunta, te lo digo, esta pregunta fue hecha por toda la tecnocracia experta en todo el tema de los sesgos, las heurísticas, la psicología evolutiva. O sea, ni con eso fueron capaces de engañar a los colombianos, porque él no gana, y Juan Manuel Santos va a decir, en algún momento los líderes tienen que ir más allá y pasar por encima. O sea, un dictador, no respeta. Una negociación en Cuba con las FARC, patrocinada por la Open Society, por el Papa Francisco, y a la que asistió, dándose por primera vez un perfil de visibilidad pública internacional, Francia, ¿verdad? Como observadora. Totalmente. Allí es cuando se comienza a ver a Francia también por primera vez, y como si no fuera suficiente este acuerdo fracasado, Petro, el nuevo con el ELN, ya en tercera fase de negociaciones, también lo está haciendo en Cuba, y te lo digo, lo último que negociaron hace tan solo 10 días fue que iba a existir un cese al fuego bilateral, que esto es falso, siempre es unilateral, la fuerza pública se queda maniatada y ellos siguen haciendo lo que hacen, pero ellos, repito, se estableció en el documento, pueden seguir realizando sus actividades de financiamiento. O sea, narco. No, y te digo, ojalá fuera solo el narco, no. Los secuestros, que ellos llaman retenciones o cercos humanitarios, y las extorsiones, que ellos llaman un impuesto. O sea, Petro acordó que ellos pueden seguir con su financiamiento, y pues los colombianos inermes, indefensos, desprotegidos y abandonados a merced de los señores de la guerra. Petro fue quien en los años 90 es prácticamente el guía turístico de un Hugo Chávez, teniente coronel, recién liberado por su propio intento de golpe de Estado en Venezuela, ¿no? Está la posibilidad de que se le ocurra cerrar el Congreso y le va a ir mal. No tiene la espalda, ok. No, ahora, el apoyo. ¿Hay otros instrumentos que pueda ensayar, intentar para perpetuarse en el poder o para sostener un panorama que es absolutamente adverso a estas horas para él? Depende del Congreso de la República, y realmente creo que Petro hoy no tiene el apoyo popular. Encuestas como la encuesta de Atexco indica que la aprobación de Petro es de apenas el 25%. Lo hemos dicho, a Petro no lo quieren ni en la casa. Encuestas como Inbamer lo ponen en un 29-30%. Y la única encuesta que lo pone en buen lugar fue la del Centro Nacional de Consultoría, que cuando revisas la ficha técnica fue pagada por el gobierno de Gustavo Petro. Y esa lo pone como en el 48-45. Entonces, Petro, bueno, realmente hoy Petro es el leproso de Colombia. Nadie quiere nada con Gustavo Petro. Creo que Colombia tiene, tú lo has dicho, ¿no? Buenas defensas contra esto, más de lo que esperábamos. Sin embargo, sí hay algo a resaltar, y es que hoy en el país no tenemos a un líder de oposición del peso
como lo fue Petro, siendo líder de oposición a Duque. No tenemos ya una figura como lo fue en su tiempo Álvaro Uribe Vélez del otro lado. Realmente hay muchos liderazgos, hay nuevos líderes de oposición, también te cuento, hay líderes de oposición, deben muchos favores a Petro. Uribe fue condenado, ¿verdad? Recientemente. Uribe alcanza a tener, esto todavía se está moviendo, pero en algún momento termina en casa por cárcel. O sea, Álvaro Uribe, todos estos mafiosos con curules en el Congreso, y Álvaro Uribe, que fue el que los combatió, termina en casa por cárcel, y todavía se está dando esta investigación. Por eso es que Álvaro Uribe tiene que renunciar en su momento al Senado, marginarse un poco de la política y ser investigado ya por la Fiscalía, porque es que desde el Senado lo investigaba la Corte Suprema, que era de izquierda en ese momento y que todavía tiene su tendencia de izquierda, y Uribe sabía que lo iban a condenar. Uribe sabía que allí no habían garantías, no había imparcialidad. Uribe pasa, entonces renuncia, esto es objeto de la Fiscalía, y todavía Uribe está en este proceso. Pero digamos que han quitado de fuego a quien fue la figura central de la política colombiana durante 20 años, ¿no? Evidentemente, Álvaro Uribe no quiso graduarse de líder opositor a Petro. Uribe, al contrario, Uribe le ha dado la mano a Gustavo Petro. Sí, una reunión muy curiosa, ¿no? Nada más asumió Petro el poder. Ha dialogado con Petro, pero yo creo que ni más faltaba a nosotros pretender que tal vez entendemos mejor que Uribe lo que él mismo está haciendo. ¿Sabes a mí qué se me ocurre? Y es que creo que ha sido muy hábil Álvaro Uribe, porque sin uribismo no hay petrismo. Sin uribismo no hay petrismo. Y en la medida en que Álvaro Uribe se aleja de la política, Petro, la izquierda, se queda sin su máximo contradictor. Entonces la izquierda se queda sin discurso. Entonces, para los que se preguntan por qué Petro ha terminado atacando los medios de comunicación, esto pues ya es... no tiene Uribe para atacarlo. Porque ya no tiene a Uribe, y lo de Uribe ha sido magnífico porque además ha permitido, o sea, si Uribe dice cualquier cosa, automáticamente Uribe sería el líder de oposición. No, Uribe ha entendido los tiempos, Uribe se ha alejado un poco de esa confrontación, pero no de la política, él sigue haciendo política todo el tiempo. Pero al alejarse de la confrontación, permite el surgimiento de nuevas figuras, de nuevos liderazgos, de nuevas estrategias, y esto ha sido muy positivo para la democracia, y creo que Uribe lo ha entendido bien, y por eso Uribe prefirió no graduarse de opositor de Petro, sino al contrario, le dio la mano a Petro para desactivar políticamente el discurso de Petro, y ahora ya muchos ni siquiera hablan de uribismo, realmente es algo nuevo, no tiene nombre, pero realmente no es necesariamente uribismo, puede que en el futuro tenga otro nombre, se transforme en otra cosa, pero ya diríamos que no es necesariamente el uribismo, sino es una Colombia que ha despertado y que hace oposición a este señor, y en lo que evidentemente, con todo lo que te conté de este caso, pues no es una democracia, sino es un intento constante de dictadura y de censura a los medios de comunicación. Ha sido un diagnóstico muy rico, muy entretenido, por más que es trágico, de la situación colombiana. Te agradezco mucho tu tiempo, Alejandro. Creo que a estas alturas ya seguramente algunos suscriptores nuevos vas a tener en tu canal, porque es una explicación sumamente articulada y muy, muy ilustrativa de lo que está ocurriendo, y es como todos los videos que tú estás publicando diariamente por las noches, actualizando sobre la situación colombiana en un momento donde hay un gran vacío informativo y es muy necesario que la gente esté enterada. Así que te agradezco mucho, que no sea por supuesto la última vez, espero tenerte pronto de nuevo aquí, e invito a todos los espectadores a compartir en todas sus redes y grupos, aprovechar el poder que les da la posibilidad de con un par de clics extender esta información a todos sus conocidos. Muchísimas gracias, Alejandro. A ti, Nicolás, muchísimas gracias por la invitación, a toda tu audiencia. Espero también tenerte muy pronto en mi canal, y realmente un abrazo para todos. Recuerden suscribirse, compartir en todas las redes sociales y dejar su me gusta. Y hay que seguir luchando por nuestro país y por nuestra región. Nuestro trabajo depende de tu apoyo.
Para que siga siendo posible, realiza tu donativo desde tan solo $2 por mes a través de Patreon, en los links que están en la descripción o en el comentario destacado. Podés colaborar enviando tu pago vía Bitcoin a esta dirección. También podés hacerlo a través de la opción Unirte de YouTube, y si estás en Argentina, con el medio de tu preferencia a través de Mercado Pago.